La noche era inusualmente clara sobre Cambridge, Inglaterra, donde las estrellas parecían brillar con un guiño de complicidad. Entre ellos, una nave espacial silenciosa y elegante maniobró su camino a través de la atmósfera de la Tierra con una precisión que solo la tecnología alienígena avanzada podía permitirse. El barco, parecido a una brillante gota de agua, aterrizó discretamente en el jardín botánico, a salvo de miradas indiscretas. El profesor Sorax, único ocupante del barco, desembarcó con aire de curiosidad. Su apariencia fue hábilmente ajustada para mezclarse con los humanos, un disfraz holográfico que proyectaba la imagen de un caballero alto y erudito, con ojos penetrantes detrás de unas gafas redondas. Sorax era un célebre lingüista de Siloth, un planeta conocido por sus actividades académicas, especialmente en idiomas. Su misión en la Tierra era clara: explorar y estudiar la rica diversidad de lenguas humanas, vinculándolas potencialmente con las lenguas olvidadas de la galaxia. La Universidad de Cambridge, con sus antiguas facultades y su reputación de excelencia académica, era el lugar perfecto para que Sorax comenzara. Bajo la apariencia del doctor Zachary Oros, profesor visitante de lingüística teórica, tenía previsto dar conferencias y realizar investigaciones. Su verdadero interés radicaba en descubrir si los lenguajes de la Tierra tenían rastros del antiguo lenguaje universal de sus estudios, que se pensaba conectaba todas las formas de vida inteligentes en el cosmos. En su primer día, Sorax caminó por las calles adoquinadas hasta la universidad, absorbiendo las vistas y los sonidos de la vida humana. Encontró a los humanos fascinantemente complejos e impredecibles, un marcado contraste con el comportamiento más calculado de su propia especie. Cuando entró en la gran sala de conferencias, una mezcla de emoción nerviosa y comportamiento académico llenaba la sala, estudiantes de todos los orígenes, ansiosos por aprender del reputado experto. Su conferencia introductoria versó sobre la evolución de las estructuras lingüísticas en el espacio conocido, un tema que creía seguro y lo suficientemente alejado de su conocimiento secreto. Sin embargo, mientras hablaba, su pasión por el tema se hizo cargo y profundizó en los conceptos teóricos del lenguaje como puente entre diferentes ámbitos de la existencia. Fue durante este momento de fervor académico que Sorax, atrapado en la emoción del conocimiento compartido, resbaló. Articuló una frase en lengua antigua, un sonido tan complejo y armonioso que momentáneamente llenó la habitación con una energía palpable. Los estudiantes, desconcertados, lo descartaron como una peculiaridad del estilo de presentación del profesor. Todos excepto uno, Emma, una estudiante de posgrado con un gran interés en criptolingüística, estaba sentada al fondo de la sala de conferencias. Su curiosidad se despertó. Ella reconoció el patrón. Coincidía con la estructura de las inscripciones que había estudiado en las ruinas submarinas descubiertas frente a la costa de Cornualles, inscripciones que habían desconcertado a lingüistas de todo el mundo. Cuando terminó la conferencia y los estudiantes comenzaron a dispersarse, Emma se acercó a Sorax, con los ojos brillantes de preguntas y teorías. Sorax, al darse cuenta de su error, sintió una oleada de ansiedad. ¿Había revelado demasiado? Sin embargo, también hubo una chispa de entusiasmo ante la posibilidad de lo que podría surgir de este encuentro inesperado. Profesor Orris, Emma comenzó con un gesto respetuoso. ¿Puedo tener un momento de su tiempo? Su conferencia fue fascinante, especialmente la parte sobre las estructuras teóricas del lenguaje. Sonaba casi familiar. Sorax se ajustó las gafas y su disfraz parpadeó durante una fracción de segundo mientras se recomponía para enfrentar a Emma. Este fue el comienzo de algo imprevisto y posiblemente algo monumental. En un rincón tranquilo de la extensa biblioteca de la universidad, Emma y el profesor Sorax se sentaron uno frente al otro en una antigua mesa de roble, llena de textos sobre lingüística, criptografía y civilizaciones antiguas. El sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones coloridos en los volúmenes que los rodeaban. Emma, con una mezcla de emoción y nerviosismo, abrió su computadora portátil y presentó imágenes de las misteriosas inscripciones encontradas en las ruinas submarinas. Estas inscripciones, comenzó,
Datan de hace más de 5.000 años y son anteriores a cualquier civilización conocida en la Tierra capaz de utilizar formas lingüísticas tan complejas. Nadie ha podido decodificarlos todavía. Zorax miró la pantalla y su corazón se aceleró al reconocer los símbolos. De hecho, eran variantes del antiguo lenguaje universal que había estudiado durante décadas, el foco de su misión secreta. Se dio cuenta de que el descubrimiento era un vínculo crítico, que potencialmente revelaba las antiguas conexiones de la Tierra con la comunidad cósmica. Pero revelar demasiado podría poner en peligro su misión y su seguridad. Necesitaba andar con cuidado. «Fascinante», comentó Zorax, manteniendo la compostura. «Estos patrones son similares a las construcciones teóricas de los modelos lingüísticos que he estudiado. Quizás juntos podríamos intentar decodificar algunos de estos símbolos». Emma asintió con entusiasmo. «Me gustaría mucho, profesor. Siento que aquí hay una clave que podría desbloquear una nueva comprensión sobre nuestro pasado». Durante las semanas siguientes, Zorax y Emma se reunieron periódicamente. Zorax introdujo a Emma en los principios básicos de la lengua antigua, bajo la apariencia de ejercicios lingüísticos teóricos. En cada sesión se sorprendió de lo rápido que ella captó las estructuras y conceptos complejos. Era casi como si estuviera naturalmente en sintonía con ello, un rasgo que Zorax encontraba increíble y alarmante. Durante una de sus sesiones, Emma descifró con éxito una frase de las ruinas. La traducción fue sorprendente. Cuando las estrellas se alineen, los portadores de este conocimiento despertarán. Las implicaciones de tal frase eran profundas, insinuando un tiempo predeterminado vinculado a eventos astronómicos y un conocimiento intrínseco, más profundo enterrado dentro de la propia humanidad. El avance fue un momento significativo para ambos. Para Emma, fue la validación académica y la emoción del descubrimiento. Para Zorax, fue darse cuenta de que los humanos podrían estar mucho más conectados con el tapiz cósmico de lo que su pueblo había supuesto. La humanidad no era una especie más para estudiar. Eran parte del antiguo linaje de los comunicadores de la galaxia. Su trabajo no pasó desapercibido. El decano de la universidad, intrigado por el repentino progreso de Emma en su investigación de posgrado, sugirió que presentaran sus hallazgos en la próxima Conferencia Internacional de Lingüística. Fue una oportunidad para compartir su descubrimiento con el mundo, pero también un riesgo de exponer el idioma antiguo a aquellos que tal vez no entiendan o respeten su poder. A medida que se acercaba la conferencia, Zorax sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Había llegado a respetar y preocuparse por la feroz inteligencia y el carácter serio de Emma. Ahora se enfrentaba al dilema de cuánto más revelarle sobre sus verdaderos orígenes y propósito. La decisión pesó mucho sobre él mientras preparaban su presentación, sin saber que su trabajo ya había comenzado a atraer la atención más allá de la comunidad académica, ojos que observaban desde las sombras, con intenciones desconocidas. La Conferencia Internacional de Lingüística se celebró en un gran auditorio de Berlín, repleto de académicos, investigadores y entusiastas de todo el mundo. Emma y el profesor Zorax, ahora socios en una extraordinaria empresa académica, se prepararon para revelar su avance sobre las antiguas inscripciones. Su presentación prometió ser un punto culminante de la conferencia, atrayendo a una multitud ansiosa por conocer nuevos conocimientos sobre los orígenes del lenguaje. Entre bastidores, Emma revisó sus notas por última vez, mientras la gravedad del momento recaía sobre sus hombros. Zorax, al observarla, sintió una desconocida punzada de preocupación. Sabía que revelar demasiado podría generar un escrutinio no deseado, no solo de los círculos académicos, sino de otras entidades que monitoreaban tales hallazgos por sus implicaciones sobre el poder y el control. «Emma», comenzó Zorax en voz baja, «debo aconsejar cautela en la forma en que presentamos nuestros hallazgos. Las implicaciones de este lenguaje son profundas y van más allá del interés académico». Emma levantó la vista y sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y resolución. «Lo entiendo, profesor. Nos ceñiremos a los aspectos técnicos y las implicaciones para la lingüística histórica. No profundizaremos demasiado en sus propiedades más singulares». Llegó su turno y subieron al escenario para recibir una cálida recepción. Emma inició la presentación, explicando el descubrimiento de las inscripciones y su indescifrabilidad inicial.
Luego pasó la discusión a Sorax, quien presentó el marco teórico que habían aplicado en sus esfuerzos de decodificación. Mientras hablaba, Sorax navegó cuidadosamente por las complejidades del idioma antiguo, enfatizando su potencial para redefinir líneas de tiempo históricas y conexiones culturales entre civilizaciones antiguas en la Tierra. Evitó cualquier mención de su capacidad para influir en la materia o las visiones de eventos cósmicos que Emma había comenzado a experimentar a medida que profundizaba en el lenguaje. La audiencia quedó cautivada y los acribilló con preguntas que iban desde aspectos técnicos de su proceso de decodificación hasta las posibles implicaciones de sus hallazgos para comprender el desarrollo de las sociedades humanas primitivas. La reacción fue abrumadoramente positiva y sus compañeros apreciaron la profundidad y novedad de su trabajo. Después de la presentación, mientras la multitud se dispersaba, un pequeño grupo de personas se acercó a Emma y Sorax. Se presentaron como miembros de una fundación oscura pero bien financiada, dedicada al estudio de culturas y lenguas antiguas. Su líder, una mujer carismática llamada Doctora Elara Miles, expresó un interés particular en su trabajo. «Estamos intrigados por su presentación», dijo la doctora Miles, con ojos penetrantes y evaluadores. «¿Estarías interesado en colaborar con nosotros? Contamos con recursos que podrían hacer avanzar significativamente su investigación». Sorax se mostró cauteloso. Sintió que Dr. Miles y su fundación podrían tener algo más que un simple interés académico en el idioma antiguo. Él lo rechazó cortésmente, afirmando que buscaban financiación independiente y que querían mantener su investigación dentro de los círculos académicos por el momento. Emma, curiosa pero confiando en el juicio de Sorax, estuvo de acuerdo con la decisión. Esa noche, cuando abandonaron la conferencia, ella sintió una mezcla de triunfo e inquietud. Su curiosidad académica estaba ahora teñida de un sentido de responsabilidad más profunda. Esa noche, mientras Emma dormía, soñó con estrellas alineadas en el cielo y voces susurrando en el idioma antiguo. Cada palabra resonó con una energía profunda, y ella se despertó con una comprensión sorprendente. El lenguaje no era solo una herramienta de comunicación, era una clave para comprender las estructuras fundamentales del universo. A la mañana siguiente, se encontró con Sorax en un pequeño café. Mientras tomaban un café, compartió sus experiencias y visiones. Sorax escuchó atentamente y su preocupación se hizo más profunda. Cada vez estaba más claro que Emma no solo estaba aprendiendo el idioma, sino que éste la estaba transformando. Esta conexión ya no era solo académica, era cósmica, y era hora de que revelara más sobre su verdadero propósito en la Tierra. En el ambiente tranquilo del pintoresco café, Sorax y Emma estaban sentados recluidos en un rincón, con el vapor de sus cafés flotando en el aire. Sorax siempre había sabido que este momento podría llegar, pero se sentía aún más desalentador ahora que había llegado. Necesitaba compartir verdades que podrían alterar todo entre ellos. «Emma», comenzó Sorax, su voz inusualmente vacilante, «hay más en el idioma y en mi estar aquí de lo que sabes. Lo que estoy a punto de compartir debe quedar entre nosotros por ahora». Emma, sintiendo la gravedad de la conversación, asintió, su mente llena de posibilidades. Sorax continuó, «No soy de este mundo. Vengo de Silod, un planeta donde estudiar lenguas antiguas no es solo académico, es fundamental para nuestra forma de vida. El idioma que estás aprendiendo se conoce en el cosmos como la lengua primordial. Se cree que es uno de los primeros lenguajes capaces de dar forma a la realidad misma». Emma asimiló sus palabras y su sorpresa inicial dio paso a una avalancha de preguntas. «¿Es por eso que he estado teniendo estas visiones? ¿Por qué siento que el idioma me habla en un nivel diferente?» «Sí», confirmó Sorax. «La lengua primordial es más que sonido y sintaxis. Resuena con el tejido del universo. Eres particularmente receptivo a ello, lo cual es a la vez raro y notable. Por eso debo pedirle discreción. Ese conocimiento, en las manos equivocadas, podría tener consecuencias nefastas». Emma entendió el peso de las palabras de su profesor y se sintió honrada pero a la vez agobiada por la confianza que él depositaba en ella. «¿Qué debemos hacer entonces?», preguntó, reafirmando su resolución. «Tenemos este conocimiento, ¿cuál es la forma correcta de usarlo?». Sorax reflexionó sobre su pregunta. «Seguimos nuestro trabajo pero con precaución.
Nuestro objetivo debería ser comprender todo el potencial del idioma antes de decidir cómo compartirlo más ampliamente, y debemos ser conscientes de aquellos que podrían intentar explotarlo. Su conversación fue un punto de inflexión. Con una nueva comprensión y propósito, decidieron profundizar en el estudio de la lengua primordial, documentando sus efectos y las experiencias de Emma de manera segura. Sus avances no se limitaron a las aplicaciones lingüísticas. A medida que Emma se volvió más experta, descubrió que ciertas frases podían influir en los objetos físicos, alterando su estado con solo una palabra. Sorax documentó estos fenómenos, asombrado por la afinidad natural de Emma por el idioma. Sin embargo, la noticia de sus continuos éxitos comenzó a extenderse más allá de sus revelaciones controladas. Una noche, después de una sesión experimental particularmente reveladora, descubrieron que habían asaltado su laboratorio. Las notas estaban esparcidas y algunas de sus investigaciones habían sido robadas. Estaba claro que su trabajo había atraído la atención de entidades poderosas. Tras la irrupción, recibieron un mensaje encubierto de la doctora Ilara Miles, la carismática líder de la fundación que habían conocido en la conferencia. Les ofreció protección y recursos para continuar su investigación de forma segura. Sospechosos, pero acorralados, decidieron reunirse con ella para discutir sus motivos y la naturaleza del interés de su fundación por la lengua antigua. Mientras se preparaban para este encuentro incierto, Emma y Sorax reforzaron su determinación de proteger sus descubrimientos. La importancia de su investigación era más clara que nunca. No era solo una actividad académica, sino una fuerza fundamental con el potencial de remodelar la comprensión de la historia humana y su lugar en el cosmos. Las implicaciones eran enormes y era necesario afrontar los desafíos inminentes con sabiduría y discreción. En una instalación segura y anodina, ubicada en las afueras de Ginebra, Suiza, Emma y el profesor Sorax se reunieron con el doctor, Ilara Miles y su equipo de la Fundación Secreta. El edificio era moderno, casi austero en su minimalismo y fuertemente vigilado, lo que no hizo nada para aliviar la tensión que Emma y Sorax sintieron mientras los conducían a una sala de conferencias de alta tecnología. Doctor. Miles los saludó con una sonrisa tranquila y mesurada. Profesora señorita Emma, gracias por aceptar reunirse con nosotros. Le aseguro que nuestros intereses en su trabajo son puramente académicos y tienen el espíritu de salvaguardar el patrimonio de la humanidad. Sorax, siempre cauteloso, respondió diplomáticamente. Doctor Miles, aunque apreciamos su interés, necesitamos entender exactamente cómo su fundación pretende utilizar el conocimiento de la lengua primordial. Doctor. Miles asintió con expresión seria. Por supuesto, nuestra fundación lleva mucho tiempo involucrada en la preservación y el estudio de culturas y lenguas antiguas. Sin embargo, estamos particularmente interesados en cómo se puede proteger y utilizar de manera responsable un conocimiento tan profundo, especialmente en tiempos inestables. Emma, no del todo convencida, añadió, ¿y qué define usted como uso responsable? Nuestras experiencias recientes nos han demostrado que incluso la revelación más pequeña puede atraer una atención peligrosa. Doctor. Miles se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Precisamente por eso necesitamos trabajar juntos. Contamos con los recursos para proteger dichos conocimientos y garantizar que no se utilicen indebidamente. Proponemos una asociación donde su investigación pueda continuar bajo nuestra protección, con las salvaguardas necesarias para evitar cualquier mal uso. A pesar de la atractiva oferta, Emma y Sorax pidieron tiempo para considerarla. Cuando abandonaron las instalaciones, el aire entre ellos estaba cargado de preocupaciones tácitas sobre enredar su destino con una fundación que podría tener agendas ocultas. De regreso a Cambridge, sus preocupaciones solo se profundizaron cuando descubrieron que agentes gubernamentales se habían acercado a su asesor académico para preguntarle sobre su investigación. Quedó claro que el conocimiento de la lengua primordial ahora era codiciado por múltiples entidades poderosas, cada una con sus propias intenciones. Decididos a mantener su independencia y proteger la santidad de su trabajo, Emma y Sorax decidieron desconectarse.
Se pusieron en contacto con una red de académicos y criptólogos de confianza, formando un grupo clandestino dedicado a estudiar la lengua primordial, lejos de miradas indiscretas y de una posible explotación. Su nueva base de operaciones se convirtió en una antigua biblioteca aislada en Escocia, llena de textos antiguos y conocimientos olvidados. Aquí, bajo el radar, continuaron su investigación, decodificando más lenguaje y explorando sus aplicaciones. El dominio del idioma por parte de Emma creció y, con él, su capacidad para manipular la realidad física de maneras que eran a la vez sobrecogedoras y aterradoras. Cuanto más descubrieron, más se dieron cuenta de la necesidad de una estrategia más amplia para proteger sus hallazgos. No se trataba solo de mantener segura su investigación, sino de garantizar que este poderoso conocimiento no cayera en las manos equivocadas y potencialmente desestabilizara el mundo. A medida que profundizaron en sus estudios, comenzaron a idear un plan no solo para continuar su trabajo, sino también para formar una resistencia contra aquellos que usarían la lengua primordial para control y poder. Esta resistencia requeriría construir alianzas, asegurar refugios seguros para su trabajo y, quizás lo más desalentador, mantenerse un paso por delante de las actividades cada vez más agresivas de entidades tanto gubernamentales como privadas. Había mucho en juego, y el camino que eligieran a continuación determinaría no solo sus destinos, sino potencialmente el destino del mundo. En los estantes en sombras y los pasillos polvorientos de la antigua biblioteca escocesa, Emma y el profesor Sorax, junto con un equipo cada vez mayor de lingüistas, historiadores y criptógrafos, establecieron las bases de su movimiento de resistencia. Este grupo ecléctico, impulsado por una misión compartida de proteger y explorar éticamente la lengua primordial, estaba unido por el secreto y una creencia común en el poder trascendente del conocimiento. Para mejorar su seguridad, Sorax introdujo técnicas criptográficas de Psilot que cifraban sus comunicaciones más allá de cualquier tecnología humana existente. El equipo también desarrolló sofisticadas medidas de contravigilancia, haciendo que sus operaciones fueran prácticamente invisibles al monitoreo externo. Emma, con su comprensión cada vez más profunda del idioma, contribuyó creando escudos lingüísticos, frases que, cuando se pronunciaban, podían oscurecer y proteger su ubicación. A medida que solidificaron sus defensas, también ampliaron su alcance. Utilizando redes anónimas seguras, se pusieron en contacto con otros académicos y expertos de todo el mundo que habían encontrado o estudiado fenómenos similares. Esta red, a la que llamaron custodios, creció hasta convertirse en un colectivo global dedicado a preservar la integridad y la benevolencia del antiguo conocimiento cósmico. Mientras tanto, la presión de fuerzas externas se intensificó. Aumentaron los informes de misteriosos robos y ciberataques dirigidos a instituciones conocidas por su avanzada investigación lingüística. Estaba claro que varias entidades, gubernamentales y de otro tipo, estaban desesperadas por aprovechar el poder de la lengua primordial para obtener ventajas estratégicas. El punto de inflexión se produjo cuando agentes del gobierno detuvieron a un colaborador cercano de Emma y lo obligaron a revelar información sobre sus actividades. La noticia de la detención provocó oleadas de miedo entre los custodios, pero también fortaleció su determinación. Emma y Sorax se dieron cuenta de que necesitaban pasar de la defensa pasiva a las contramedidas activas. Planearon una serie de operaciones encubiertas para recuperar y asegurar manuscritos y artefactos antiguos relacionados con la lengua primordial de varios lugares del mundo. Estas operaciones eran arriesgadas e implicaban una planificación intrincada y el uso del lenguaje para manipular realidades físicas, crear ilusiones para engañar, abrir cerraduras sin llaves e incluso doblar la luz para volverla casi invisible. Cada operación exitosa se sumaba a su depósito de conocimientos y artefactos que estaban escondidos en varios lugares secretos alrededor del mundo, salvaguardados por candados lingüísticos que solo Emma y unos pocos elegidos podían abrir. Estos sitios se convirtieron en santuarios, no solo para sus tesoros, sino también para aquellos que eran perseguidos por agencias agresivas. A medida que sus esfuerzos se volvieron más audaces, el perfil de los custodios aumentó, atrayendo interés de sectores inesperados.
Un misterioso benefactor, conocido solo como el archivero, se acercó y se ofreció a ayudar. Escépticos pero intrigados, Emma y Zorax acordaron reunirse. El archivero se reveló como un exalto funcionario de un oscuro consorcio internacional, desilusionado por las intenciones de sus pares de explotar el idioma. Proporcionó a Emma y Zorax información crítica sobre las actividades de varias potencias globales y sus esfuerzos por descifrar los secretos de la lengua primordial. Armados con esta nueva información, los custodios pudieron evitar varias trampas y emboscadas, realzando su mística y leyenda en el mundo subterráneo de la lingüística antigua. A medida que crecía su leyenda, también crecía la audacia de su misión. Los custodios comenzaron a influir sutilmente en el discurso académico y gubernamental, promoviendo una filosofía de preservación del conocimiento y exploración científica ética, con la esperanza de cambiar la narrativa global hacia un manejo más responsable del conocimiento poderoso. La batalla por el control de la lengua primordial no se desarrolló solo en las sombras, sino que también fue una lucha por los corazones y las mentes de la comunidad global. Emma, Zorax y sus aliados estaban listos para defender el idioma antiguo, armados con palabras que literalmente podrían cambiar el mundo. Ya no eran solo eruditos, eran guardianes de un legado que se extendía por todo el cosmos. Las actividades de los custodios habían comenzado a tejer un nuevo tapiz en el panorama académico y geopolítico. Desde la apartada biblioteca escocesa, Emma y el profesor Zorax orquestaron una serie de simposios educativos y seminarios encubiertos distribuidos digitalmente para evitar ser detectados. Estos seminarios educaron a académicos y responsables políticos seleccionados sobre las implicaciones éticas y las responsabilidades de manejar un conocimiento tan potente como la lengua primordial. A medida que más académicos y funcionarios se dieron cuenta de la verdadera naturaleza y el potencial de la lengua antigua, el discurso global cambió gradualmente. El miedo al mal uso persistió, pero hubo una creciente defensa de salvaguardar conocimientos tan poderosos a través de la cooperación internacional y el diálogo abierto y regulado. Emma, cuyo dominio de la lengua primordial había crecido exponencialmente, comenzó a experimentar cambios profundos. Su capacidad para interactuar con el tejido de la realidad se profundizó y descubrió que era capaz no solo de manipular elementos físicos, sino también de inculcar una comprensión más profunda y una paz en las mentes de aquellos con quienes hablaba. Esta capacidad no pasó desapercibida para los custodios, quienes la vieron como un medio para promover la armonía y el entendimiento entre divisiones conflictivas. Zorax, asombrado por la evolución de Emma, documentó cada matiz de sus habilidades, asegurándose de que el conocimiento no se perdiera. Bajo su dirección, los custodios desarrollaron un protocolo para enseñar elementos de la lengua primordial a otros, centrándose en la curación y la preservación más que en el control o la destrucción. Su estrategia incluía la creación de zonas de iluminación en todo el mundo, espacios seguros donde se enseñaba el idioma para sanar paisajes, reparar fracturas sociales y revertir la degradación ambiental. Estas zonas se convirtieron en faros de esperanza, demostrando los beneficios del uso adecuado de la lengua antigua. A medida que se difundieron las noticias sobre estas zonas, creció el apoyo público, inclinando la balanza en contra de aquellos que buscaban explotar el lenguaje para obtener poder. Los organismos gubernamentales, inicialmente escépticos y temerosos, comenzaron a presenciar las transformaciones positivas logradas en las zonas de la Ilustración. Negociaciones de alto nivel con los custodios llevaron al establecimiento de un nuevo organismo de supervisión global, la Organización Unida de Estándares Éticos y Lingüísticos. Con Zorax como uno de sus asesores clave, Ulises trabajó para integrar pautas éticas para estudiar y usar la lengua primordial en todas las naciones. Sin embargo, no todos estaban contentos con este nuevo orden mundial. Un consorcio de estados delincuentes y entidades privadas, al ver que su control menguaba, se unieron para socavar los esfuerzos de los custodios. Esta oposición culminó en una audaz huelga global para tomar el control de las zonas de la Ilustración. Los custodios, preparados para tal eventualidad, activaron una serie de defensas lingüísticas que habían sido incrustadas en cada zona.
Estas defensas, creadas a través de la lengua primordial, hicieron que los agentes rebeldes se volvieran desorientados y pacíficos, y sus intenciones agresivas se disolvieron en confusión y asombro al experimentar el verdadero potencial de la lengua de primera mano. La huelga fallida se convirtió en un punto de inflexión, ampliamente publicitado y debatido. El mundo observó cómo los exagresores emergían de las zonas cambiados y hablaban de sus experiencias de profunda paz y comprensión. Esta transformación pública reforzó la posición de custodio y aceleró el movimiento global hacia la adopción de las directrices de Uleso. La Ilustración, como se conoció a este período, marcó un renacimiento de nuevas tecnologías, sistemas sociales y filosofías basadas en la unidad y la sostenibilidad ambiental. Las sociedades humanas comenzaron a transformarse, alineándose más estrechamente con los principios cósmicos que Sorax había introducido, alejando a la Tierra de su camino previamente autodestructivo. Mientras el mundo abrazaba este nuevo amanecer, Emma y Sorax, que alguna vez fueron solo maestros y estudiantes, se habían convertido en líderes de un movimiento que unió las estrellas y la Tierra, guiando a la humanidad hacia un futuro donde el conocimiento y el poder se ejercían con sabiduría y compasión. El legado de la lengua primordial ya no era un secreto guardado por unos pocos, sino una herencia compartida que iluminaba el potencial de la humanidad en toda la galaxia. La Ilustración marcó el comienzo de cambios profundos, no solo en la Tierra, sino en la forma en que la humanidad percibió e interactuó con el cosmos. Bajo la dirección de Emma y el profesor Sorax, el otrora clandestino movimiento de los custodios se transformó en un emblema público de unidad y administración cósmica. La defensa exitosa contra el ataque global catalizó un compromiso mundial para defender los principios enseñados por la lengua primordial. Cuando se convocó la sesión final de la Organización Unida de Normas Éticas y Lingüísticas, líderes de todo el mundo, junto con representantes de varias comunidades interestelares con las que Sorax había contactado discretamente, se reunieron para ratificar el acuerdo cósmico. Este tratado histórico estableció a la Tierra como un miembro reconocido y responsable de la comunidad galáctica, comprometido a utilizar la lengua primordial para la paz y la prosperidad. Emma, que se había convertido en una figura de estatura casi sabia, se dirigió a la asamblea. Hoy marca no solo un nuevo capítulo para la Tierra, sino también una nueva era para todos los seres conectados por los hilos del cosmos. Entramos en este futuro no como gobernantes de la naturaleza o de los demás, sino como custodios de la luz del conocimiento que nos ha sido transmitido. El tratado incluía protocolos para la difusión ética de la lengua primordial, asegurando que sus enseñanzas se utilizaran para promover la comprensión y la cooperación universal. Se designaron zonas especiales en la Tierra y en varias partes de la galaxia, donde seres de diferentes orígenes podían aprender unos de otros, fomentando una integración más profunda de la Tierra en el redil galáctico. A raíz del tratado florecieron los avances tecnológicos y filosóficos. Tecnologías que antes parecían ciencia ficción, como la reconfiguración instantánea de la materia y la comunicación por resonancia cuántica, se convirtieron en realidades, guiadas por los marcos éticos establecidos por la Uleso. Estas tecnologías sanaron el planeta, revirtieron siglos de daño ambiental y establecieron una relación sostenible con los ecosistemas de la Tierra. Sorax, ahora ampliamente respetado en la Tierra y más allá como un puente entre mundos, continuó enseñando y guiando. Su papel como embajador no fue solo diplomático, sino profundamente educativo, ya que ayudó a integrar las perspectivas humanas con las de otras civilizaciones galácticas. Emma se dedicó a ampliar las zonas de iluminación, viajando entre la Tierra y otros mundos. Su capacidad para utilizar la lengua primordial había crecido hasta tal punto que ahora podía compartir visiones de futuros potenciales, ayudando a las sociedades a imaginar y elegir caminos de paz y crecimiento. La historia de la integración de la humanidad en la comunidad galáctica se convirtió en un faro en todo el universo. Los planetas que luchaban con sus propios conflictos miraban a la Tierra como un testimonio de lo que se podía lograr cuando el conocimiento y el poder se ejercían con sabiduría.
Mientras prevalecían la paz y el entendimiento, las culturas de la Tierra celebraron su nuevo lugar en el cosmos con festivales que combinaban tradiciones humanas con costumbres extrañas, creando arte, música y cocina nuevos y vibrantes. Estas celebraciones no fueron solo expresiones alegres del diverso patrimonio de la Tierra, sino también gestos de bienvenida al universo. En un momento de tranquilidad, lejos de las celebraciones, Emma y Zorax se quedaron mirando las estrellas desde el mismo jardín donde el barco de Zorax había aterrizado por primera vez. ¿Alguna vez imaginaste este resultado cuando llegaste por primera vez?, preguntó Emma. Zorax sonrió y sus ojos reflejaron la luz de las estrellas. Lo esperaba, pero no lo sabía. Una cosa es soñar con el cambio. Otra es verlo florecer ante tus ojos. Pero esto, señaló al cielo y luego a la vibrante celebración de la vida que los rodeaba. Esto va más allá incluso de lo que soñé. De hecho, es un nuevo amanecer, no solo para la Tierra, sino para todos los que comparten este cosmos. Cuando regresaron para unirse a las festividades, el aire vibraba con risas y música cantada en 100 idiomas, tanto humanos como extraterrestres. Estaba claro que la Tierra no acababa de unirse a la galaxia. Se había convertido en un corazón vital en su interior, palpitante de vida, amor y las infinitas posibilidades de lo que se podría lograr cuando los seres se unen bajo la bandera del conocimiento compartido y el respeto mutuo.